Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, yo soy el doctor Ángel Alberto Miño. Soy médico oncólogo radioterapeuta, ¿sí? Y voy a ser el que va a estar encargado de estar con ustedes y acompañarlos en esta nueva materia, ¿sí? La asignatura o la materia es Introducción a la radioterapia. Les cuento esta materia va a tener una carga semanal de 9 horas cátedra, o sea que vamos a dar clases 3 veces por semana. Eh, Nos vamos a ir viendo los lunes, martes y viernes, tengo entendido, de los cuales 2 veces a la semana vamos a ir, voy a levantar las clases de esta misma manera, ¿no? Clases grabadas para que ustedes las puedan analizar, estudiar y aprender. Y una de las clases vamos a hacer vía online, ¿sí? En directo por Google Meet, que lo vamos a ir coordinando entre todos, ¿sí? Habitualmente vamos a tratar de hacerla los viernes. Eh, bueno, les cuento un poco. Yo soy especialista en radiooncología, ¿sí? Actualmente trabajo en el Centro de Computación Médica, donde poseemos eh, 3 de los equipos que vamos a estudiar, 3 equipos similares, y también soy médico staff del Hospital Vidal, donde poseemos otro equipo y otras técnicas. Soy profesor de la Facultad de Medicina en la cátedra de Oncología también. Y bueno, ahora tengo el placer nuevamente de poder acompañarlos a ustedes, ¿sí? Eh, Quiero que entiendan que esta es una materia que va a requerir mucho esfuerzo por parte de ustedes. ¿A qué me refiero? ¿Por qué y a qué me refiero? Es una materia que conlleva a utilizar todos los elementos pasados que ustedes fueron aprendiendo. O sea, es una materia que mezcla absolutamente todo, ¿sí? Anatomía, fisiología, fisiopatologías, técnicas de diagnóstico por imágenes diversas. Inclusive van a poder tocar o aprender ciertas técnicas desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes que no han dado, supongo yo. Lo que vamos a hacer es, lógicamente, utilizar esas técnicas de forma aplicada a los pacientes o al tipo de patología para poder entender para qué se pide o con qué fin haremos ese tipo de técnica para poder entenderlas, en qué contexto o para qué estaríamos solicitando o lógicamente para qué se utilizaría esa técnica en ciertos casos o con ciertos pacientes. La cuestión es así. Eh, la radioterapia es una materia, como les dije anteriormente, ahora descripción de la asignatura, era de tipo presencial. Lógicamente estamos en una situación bastante compleja, que ustedes ya lo habrán vivido el año pasado, que es algo nuevo para todos o en el cual no existe mucha experiencia. Mi sugerencia es hablen con sus compañeros de los años superiores
o aquellos que han cursado la materia, porque no es una materia fácil de llevar por por el hecho de que van a adquirir muchísimos conocimientos nuevos y todos esos conocimientos los vamos a aplicar a los pacientes y a las patologías de los pacientes. O sea, en parte van a aprender terminologías médicas, técnicas, ¿sí? Y todo lo que conlleva al ámbito de la salud, ¿no? Entendiendo todo el contexto del tema que nos toque hablar, ¿no es cierto? Entonces, es una materia que logró ganar un poco más de poder en tiempo, entonces nos va a permitir a nosotros poder desarrollar de una mejor manera todos los ámbitos o puntos que queremos hacerlo. Otra cosa, cualquier situación o lo que pueda llegar a suceder, no duden en contar conmigo y de ser posible lo resolvemos. Eso no hay ningún tipo de problema, soy una persona bastante abierta en sentidos ya que tengan que ver con todo esto para poder ayudarlos. Mi idea es que ustedes puedan llevarse conocimientos tanto en general desde el punto de vista oncológico como conocimientos específicos con respecto a todo lo que es la materia, ¿no? Como les decía anteriormente, es una materia bastante compleja que va a requerir un cierto esfuerzo de parte de todos para lograr entenderlas. Tiempo tenemos y creo que con eso vamos a andar bien, pero no es algo que uno lo pueda asociar fácilmente, entonces va a requerir una cierta cantidad de estudios para poder, o de horas de estudio, ¿no? Para poder aprobarla. Seguramente habrá personas que les pueda gustar más, que les pueda gustar menos, pero bueno, acá estamos para poder ayudarnos entre todos y que ustedes sean lo mejor profesionalmente hablando, puedan salir de la mejor manera. En cuestión con respecto a esto, el material bibliográfico que les dejé es en inglés, pero hoy en día creo que eso ya no es un problema, teniendo en cuenta que pueden traducirlo, pueden buscarlo, ya no es una excusa tener material en inglés porque es la segunda lengua que deberíamos manejar o básicamente existen traductores o la tecnología suficiente como para poder traducirlo. Perfecto. Si tienen alguna duda, está el foro de avisos, por ahí nos vamos a tratar de mantener en contacto. Y si no, tienen el chat de la página o la mensajería que me pueden escribir sin que haya ningún tipo de problema. Si son dudas grupales, los vemos en los momentos que nos estaremos conectando todos juntos. Pero en fin, empecemos con esto. Ya es su último año que van a estar en la Cruz Roja y próximamente ya podrían estar capacitados para poder estar trabajando, así que seguramente me encontraré con varios de ustedes en un futuro pudiendo trabajar a la par mía o en algunos otros sectores. Con respecto a la asignatura, sí, decía que es una materia tipo presencial, empezamos diciendo eso, ¿no? Lógicamente estamos en una situación relativamente compleja que ustedes ya la conocen y ya la vienen viviendo el año pasado.
La duración de la materia es una materia cuatrimestral, ¿sí? Que corresponde al primer cuatrimestre del tercer año de la carrera, ¿no? Eso está, bueno, debería corregirlo, pero no hay mayores problemas. Y esta materia, como les dije anteriormente, implica tener conocimientos previos, ¿sí? Para poder después esos conocimientos previos poder aplicarlos o poder sumarlos a todos los que vayamos a ir haciendo y así poder ir formando conocimientos nuevos, ¿no? Como cuáles: anatomía, fisiología, diagnóstico por imágenes, ¿sí? Que los vamos a insertar lógicamente en un contexto de pacientes oncológicos. Esto es una especialidad médica, una subespecialidad. En realidad forma parte de la oncología, ¿sí? De los cuales en la oncología existen tres pilares. La oncología clínica, que es aquella que habitualmente maneja la quimioterapia, las drogas, ¿sí? La oncología quirúrgica y la oncología radioterápica, que es lo que básicamente hacemos nosotros, ¿sí? Eso para que lo tengan como concepto general. El objetivo general nuestro, ¿sí?, es poder desarrollar el conocimiento que podrían aplicarse en cualquier rama de la profesión de ustedes, ¿sí? Lógicamente, poder aprender esto implica que contactos ustedes con los pacientes oncológicos los van a tener, estén donde estén, hagan lo que hagan, lo van a tener. Entonces es bueno que ustedes puedan conocer también en qué situación, cómo, por qué debemos pedir lo que tenemos, lo que pedimos, o cómo debemos hacer lo que hacemos, ¿sí? Lógicamente que esta materia incluye, desde el punto de vista oncológico, como le dije anteriormente, a todas las demás materias de la carrera, para así poder adquirir habilidades y destrezas para poder realizar tratamientos oncológicos específicos con radiaciones. Las habilidades y la destreza, lógicamente, uno la adquiere en la práctica, pero la base para poder adquirir esa habilidad o esa destreza es la que justamente queremos generarla ahora. Y aquí viene, acá estaríamos empezando, ¿sí? Entonces, contenidos. Con respecto a la unidad 1, estamos hablando de generalidades de las radiaciones y de la radioterapia. Vamos a empezar de lo más general a lo más específico, en el cual vamos a tocar temas muy generales como qué tipo de radiaciones conocen ustedes, cómo se aplican, qué efecto se genera, todo lo que tenga que ver desde el punto de vista de la radiación, supongo que ustedes ya tendrán los conceptos esos bastante claros, y así poder ir aplicándolo a esta radiación o a las características que tiene este tipo de radiación, que es utilizada como un tratamiento, ¿no? Porque lo que nosotros utilizamos son las radiaciones ionizantes para poder generar un beneficio al paciente desde el punto de vista oncológico, teniendo en cuenta el tipo de célula que vamos a tratar, ¿no? Y ahí vendrán todos los efectos correspondientes que lo iremos aprendiendo a medida que van pasando las unidades. Entonces, el objetivo específico de la unidad 1, que la estaríamos iniciando ya a partir del martes,
es poder interpretar la importancia de trabajar con las radiaciones, adquirir el conocimiento de las diferentes técnicas de tratamiento y, lo más importante, poder reforzar conceptos anteriores para adquirir los nuevos. Hago mucho hincapié en eso porque todo lo aprendido anteriormente de ustedes nos va a ayudar, ya sea en una forma más rápida o más lenta, de acuerdo a lo que hayan aprendido anteriormente, para poder meternos de lleno en la materia, ¿no? Hablo mucho de todo lo que tenga que ver con anatomía, fisiología, que soy muy repetitivo en eso, porque es algo que es fundamental para poder manejar un poco lo que vamos a dar, o para poder relacionarlo. Entonces, ¿a qué me refería con las generalidades? Definiciones de radiaciones ionizantes, de radiaciones no ionizantes, ¿sí? Que creo que son las que más conocen ustedes. La clasificación, bueno, en realidad deberían conocer los dos tipos de radiaciones, ¿no? Cómo se dan, cómo se dividen, ¿no? Entre ionizantes y no ionizantes, cuáles son. La definición de radioterapia, que un poco ya lo estuvimos hablando. Las generalidades de los órganos a tratar, o sea, el tratamiento, en qué órgano se da, cómo se da, ¿sí? Diferentes tipos de tratamientos y equipos conocidos hasta la actualidad, y técnicas de tratamiento. ¿A qué me refiero con todo esto? Nosotros vamos a hablar de cosas que se hacen hoy en día. Ustedes van a salir con un conocimiento totalmente actualizado. Es lo que hacemos el día a día. Es justamente basarnos en los tratamientos actuales, ya sea locales, como lo hacemos acá, o en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta absolutamente todo, o sea, qué se ve, cómo se ve, qué se hace, qué no se hace, qué se puede hacer, qué se hace acá, qué se hace en otros lugares, siempre de una manera totalmente actualizada, para que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible. Nosotros esto es medicina, y justamente la oncología radioterápica está muy atada a lo que es la tecnología, y al estar atada a lo que es la tecnología implica que los avances son monstruosos, son sumamente acelerados, a tal punto que justamente la oncología radioterápica, al poder trabajar con toda esta tecnología y diagnóstico por imágenes, es una de las subespecialidades que ha evolucionado muchísimo más rápido que otras en el rango de estos últimos 10 años. Incluyendo a la Argentina, por más de ser un país subdesarrollado, hoy la Argentina también posee una cierta tecnología para poder hacer tratamientos oncológicos radiantes de primera calidad. Inclusive, aunque nosotros estemos lejos de lo que es la capital de nuestro país, y que uno piensa que ahí pueda llegar a tener absolutamente todo, hoy en día en Corrientes ya existe tecnología también de punta para poder realizar tratamientos bien hechos, aunque algunos son básicos, pero que pueden ser utilizados en cualquier tipo de patología sin tener que ir a otro lugar para poder ser tratado de la mejor manera posible. Eso implica que los avances ya están acá, ¿sí? Que la tecnología ya la tenemos acá, y que es algo que es cuestión de aprovecharla
y es cuestión de que ustedes la puedan aprender también y entender que es algo que existe y que no tenemos que ir a otro lugar para poder hacer un tratamiento de esas características. ¿Sí? Perfecto, eso es un poco con respecto a lo que es generalidad de las radiaciones. Con respecto un poco a la unidad 2, que habla de equipo de tratamiento y aspectos físicos y dosimétricos. Esta es una unidad que se refiere básicamente al tipo de maquinaria que utilizamos y a las técnicas, ¿sí? Que eso lo vamos a dividir bien. Hoy en día en Corrientes tenemos tanto tecnología de punta, como les dije, en los cuales ya podemos hacer tratamientos que se hacen en cualquier parte del mundo. Y ya existen tratamientos con equipos también que se han tratado de actualizar al día de hoy, pero por ahí el equipo es un poco más antaño. En fin, sigue siendo radiación igual. La idea de estos tratamientos justamente es poder darle el 100% de dosis a lo que le queremos dar, con el menor efecto negativo que puede llegar a generar la radiación, ¿no? Queremos utilizar al máximo de su expresión el efecto positivo o el efecto que genera en el tumor, ¿sí? Que eso lo llamaríamos positivo, tratando de disminuir justamente el efecto negativo que generaría en los órganos sanos. Ese sería el objetivo que se intenta siempre tratar de lograr, ¿no? Porque ese efecto negativo que generarían esos órganos sanos sería lo que nosotros llamamos como toxicidad, y eso va a ir dependiendo lógicamente del órgano, de la situación anatómica donde se encuentre, y tiene mucho que ver con el equipo y la técnica que se pueda utilizar. Entonces, hoy en día nosotros tratamos, a medida que va avanzando todo esto, uno intenta de mantener la dosis, o sea, poder darle el 100% de dosis a lo que les queremos dar, disminuyendo a su máxima expresión o a lo que más que se pueda, de acuerdo a la técnica o el equipo que podamos poseer en los órganos sanos que se encuentran alrededor o en la zona, ¿no? Pero en fin, eso nos van a dar lógicamente las técnicas y los equipos de tratamiento. Y con respecto al aspecto físico y dosimétrico, eso es lo que quería comentarle. Dentro del punto de vista de un tratamiento radiante, existen tres pilares. El pilar médico, ¿sí? El pilar físico dosimétrico y el pilar en el cual está el técnico en radioterapia. Esos tres pilares o grupos son fundamentales para poder hacer un tratamiento. Si no existiese uno, no podría lograrse el tratamiento. Ustedes forman parte de los dos pilares, ¿sí? De dos de ellos, ¿sí? Tenemos el equipo médico, al cual lo que hace es prescribir la dosis, poder encargarse ser el responsable, encargarse de la aprobación de los planes, verificar los tratamientos. El equipo físico, donde tenemos un físico, un ingeniero especialista en medicina radiante o en radioterapia, ¿sí? Son físicos médicos, habitualmente así se llaman. Y dentro de ese mismo grupo existe el técnico en diagnóstico por imágenes o técnico en radiología o de radiólogo, que se subespecializó en dosimetría. ¿Sí? Es algo bueno, es un agregado para ustedes. Es algo más que se hace después de la carrera, y la verdad que hay muy pocos en el país. Es una buena opción, laboralmente hablando, ¿no? A futuro para ustedes. Y otra de los aspectos, lógicamente, que interfieren es el técnico propiamente dicho en radioterapia.
en el cual sí uno debe adquirir habilidades y destrezas y el conocimiento necesario para poder entender qué sucede con la radiación al momento del tratamiento y la concientización de poder hacer un buen tratamiento o el hecho de poder manejar ciertos aspectos en los pacientes oncológicos durante un tratamiento con radiación. Entonces, ustedes forman parte de esos dos pilares. Intento hacer hincapié en esto para que poder motivarlos a que puedan aprender o interesarse en la materia, ¿no? Y se les pueda hacer un poco más llevadero todo esto que estamos empezando. En fin, los objetivos específicos de esta unidad es justamente poder interpretar el funcionamiento de los equipos y los tratamientos y la diferencia que hay entre ellos. El conocimiento del efecto de las radiaciones en los seres vivos, que justamente ese efecto beneficioso que generaría ya tanto sea en las células cancerígenas o malignas, como ese efecto negativo que generaría en los órganos tan sanos, que podría generar la toxicidad, que es lo que queremos evitar, ¿no? Eso sería ya de un punto de vista radiobiológico. Y lo otro interesante es, lógicamente, tratar de ver un poco o entender la naturaleza de todo esto, de lo que se ha creado, no, en realidad creado no, sino lo que se descubrió hace mucho tiempo ya, donde aparece una de nuestras pioneras, que es María Curie, en el cual se logra entender o logramos tratar de entender lo que es la naturaleza y diferencia de los radioisótopos que existen en la Tierra, ¿sí? Que no son afectados, que no son manipulados por el hombre, sino aquellos radioisótopos que tienen la capacidad de por sí solo poder emitir radiación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? En las clases, que existe esa radiación del punto de vista natural y aquella que necesita energía y es creada por el hombre. Con respecto a los contenidos, acá tenemos los equipos o unidades, ¿sí? Que es como le estaba diciendo, tenemos acá en Corriente mismo, tenemos los dos equipos, tenemos un cobalto, que es un cobalto 60, un equipo de cobalto terapia, y 3 equipos aceleradores lineales de electrones. Eso en Capital. Y en Curuzú, que existe hoy en día un nuevo centro, también posee un equipo posee un acelerador lineal de electrones. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y obviamente qué caracteriza a cada uno de los equipos, lógicamente. Con respecto a otro tipo de tratamiento, tenemos la braquiterapia, que también la poseemos en Corrientes Capital, una braquiterapia de baja tasa, y la braquiterapia de alta tasa, que la poseemos en Curuzú. O sea, hoy en día en Corrientes ya ningún paciente, siempre y cuando quiera el paciente, ¿no?, tiene la necesidad de poder irse a tratar desde el punto de vista oncológico a ninguna otra parte del país ni a ninguna otra parte del mundo, sino que hoy ya poseemos todas las armas necesarias para poder hacer buenos tratamientos desde el punto de vista oncológico. ¿Sí? Otras cosas de lo que, bueno, los isótopos radiactivos, la vida media, que eso ya lo hablamos un poco, aquellos que provienen de la naturaleza. Y hablaríamos también sobre los fraccionamientos. Fraccionamiento me refiero a la cantidad de dosis que recibe el paciente de forma diaria. ¿Sí? Teniendo en cuenta que existen 3 tipos de fraccionamiento, es algo muy,
muy importante por el hecho de, sí, sería así, por el hecho de la dosis que vaya a recibir en base al fraccionamiento y a la tolerancia de los órganos en base al fraccionamiento también que pueda recibir ese paciente o el tumor o lo que vayamos a, a poder interpretar de la patología o a poder tratar en las patologías, ¿no? Después, los efectos de la radiación en el cuerpo humano, lógicamente, la alteración que genera en el ADN, que eso lo vamos a ir viendo, son efectos directos o indirectos, ¿sí? Tanto en el ADN como en las células, y los efectos radiobiológicos que generan los seres vivos. Todo eso para poder, lógicamente, entender qué sucede cuando nosotros irradiamos a algún paciente o a una persona con el fin de poder buscar un efecto beneficioso, ¿sí? A sabiendas de que puede generar lógicamente alteraciones y que no todo lo que nosotros hacemos o sea, poner en la balanza y entender que no todo lo que nosotros hacemos es beneficio 100%, sino que al estar trabajando con radiación existen justamente parte de los tejidos que van a ser irradiados y esas partes de los tejidos sanos que van a ser irradiados pueden llegar a generar algún efecto nocivo en el paciente. Y eso es justamente lo que nosotros queremos disminuir utilizando la tecnología o las técnicas precisas para cada paciente. Y entender que ese efecto radiobiológico o alteración en el ADN se producen tanto en las células tumorales como en aquellas células que no tumorales o células sanas o células normales. Entonces es justamente la concientización que uno quiere generarle al técnico para poder entender ese efecto que genera, ya sea un buen o un mal tratamiento, ¿no? Bien. Posterior a todo esto, una vez que hablemos de la parte general y todo lo que tenga que ver con la dosis y los fraccionamientos, que es una parte bastante engorrosa, seríamos ya y entraríamos de lleno a lo que tenga que ver con la patología en sí. Lógicamente, hoy en día la radioterapia sirve para poder tratar tumores benignos y tumores malignos, ¿sí? O cáncer propiamente dicho. Entonces, acá ya a partir de la unidad 3 entraríamos en lo que es el aspecto general del cáncer y entraríamos a hablar ya de los tumores ginecológicos. Con respecto a los aspectos generales, lógicamente es poder evaluar el tumor a nivel genético, o sea, cómo se comporta un tumor o un cáncer con las radiaciones o aquellas diferencias que hay entre las células, entre ambas células benignas y malignas con la radiación, ¿no? Con el efecto que puede generar la radiación. Con respecto a esto, veríamos lo que es definición del cáncer, diferencias entre las cadenas de ADN entre las células malignas y benignas, los órganos que pueden comprometer, ¿sí? Tumores que pueden llegar a ser radiosensibles, que eso lo vamos a ir viendo a medida que también se van desarrollando los temas, porque si ustedes notan van a ver que no hay tumores que de los cuales, u órganos con tumores de los cuales no hablamos, porque ya sea que no son radiosensibles o no son tratados con radioterapia al margen de ser radiosensible, ¿no? Entonces trataremos de tocar los tumores más frecuentes dentro de esas características, ¿no? Tumores radiosensibles
y aquellos tumores que son tratados con la radiación, con radioterapia. Lo que quiero que entiendan con respecto a todo esto es que no todos son tratados con radioterapia, al igual que no todos son tratados con quimioterapia, ni todos son tumores quirúrgicos, sino que dependiendo lógicamente del tipo de tumor, el estadio o lo que vayamos viendo en cada patología, va a referir o va a llevar un tratamiento oncoespecífico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá estaríamos empezando con lo que son tumores ginecológicos. ¿Sí? Considero empezar por eso, bueno, empezaríamos con el cáncer de mama. El cáncer de mama es totalmente conocido a nivel mundial porque justamente es muy representativo de la lucha contra el cáncer. Es el primer tumor en la mujer, ¿sí? Eso quiere decir que es el tumor más frecuente en las mujeres. Vamos a estudiar en todos los cánceres, vamos a estudiar lo que es la definición, la anatomía, lógicamente, la etiología de esos tumores, o sea, son debido a qué tipo de células, los factores de riesgo, si se pueden prevenir o no prevenir, y los tratamientos. ¿Sí? Cuando hablamos de los tratamientos, hablamos de los tratamientos en general, ya sea oncológicos clínicamente hablando, o sea, quimioterapia, o cirugías en el caso de que sea necesario y en qué momento y cuándo. Y lógicamente lo que tenga que ver con la oncología radioterápica. Posterior a eso, dentro del tratamiento veríamos con mayor especificidad o entraríamos mucho más en lo que es un tratamiento oncológico radiante, ya pudiendo aprender los protocolos de esos tipos de tratamientos, ¿sí? Independientemente o dependiendo en realidad de cada patología. Por eso es que les pido, de ser posible, que traten de mantener las clases al día y de poder asistir a todas, ¿sí? Aunque muchas van a quedar grabadas. Y que puedan sacarse las dudas siempre y cuando necesiten para poder seguir adquiriendo conocimientos nuevos y seguir avanzando. Al principio, todo lo que tenga que ver con aspectos generales de radiación lo van a tener que estudiar y lo van a tener que aprender, ¿sí? Muchas cosas van a ser de memoria y otras cosas por comprensión. Pero cuando entremos en la parte patológica, o sea, en la parte oncológica propiamente dicha, ya vamos a estar hablando de casos reales, de personas que han sido enfermas, de cómo detectar este tipo de patologías, de cómo tratarlas, de qué se debe hacer, de qué está bien y cómo se verán. Esto va a tener que ver mucho con conocimientos previos, ¿sí? Y para poder ir así conectando esos conocimientos desde el punto de vista lógico para poder entender desde el punto de vista integral a un paciente. Eso requiere mucho entrenamiento, mucho estudio, ¿sí? Y por sobre todo tratar de tener una base relativamente buena. Por eso hago mucho hincapié en todo esto y en la base que uno debería tener para poder comprender esto y tratar de que la materia sea lo más ameno posible. Posteriormente vamos a hablar de lo que es el cáncer de cervix. El cáncer de cervix o cérvico-uterino es uno de los cánceres, si no es el segundo, con mayor amplitud en la mujer en Corrientes. ¿Sí? Corrientes, la provincia de Corrientes tiene el mayor índice de cáncer de cervix en toda la población argentina y es algo que nosotros lo manejamos día a día. Entonces es muy interesante que ustedes puedan saber cómo se da, qué pasa
y todo lo que esté relacionado a este tipo de tumores. Posteriormente vamos a ver lo que es cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es otro de los cánceres más frecuentes. Habitualmente se da en las mujeres con cierta edad, ¿sí? Y bueno, y ahí iremos viendo definición, anatomía, factores de riesgo y todo lo que tenga que ver y tratamiento. Tenemos dentro de los tumores ginecológicos existen otros tumores más que ya poseen menor frecuencia, por eso no los vamos a tocar, pero aún así son tratados con radiación, tanto como el cáncer de vulva como el cáncer de vagina. Totalmente diferente al cáncer de ovario, en el cual la resección quirúrgica y la quimioterapia son las predominantes. Tumores gastrointestinales. Acá lo que vamos a enfocarnos es justamente en otros órganos, ¿sí? Que ya son los gastrointestinales. Vamos a ver lo que es cáncer de recto, cáncer de estómago y cáncer de esófago. ¿Sí? Como dijimos, anatomía, etiología, factores de riesgo, detección, prevención, ahí está mal. Está escrito 2 veces estómago, 1 es esófago. Y vamos a empezar de abajo para arriba, ¿no? Y acá estuve pensando que es muy interesante también, deberíamos hablar, que lo vamos a agregar, del cáncer de ano. ¿Sí? Vamos a empezar por cáncer de ano, que es un poco diferente, forma parte del tubo digestivo, pero tiene otro tipo de etiología y está relacionado con otros factores de riesgo diferente a los demás cánceres del tubo digestivo. Ustedes van a notar acá que no está ni el intestino delgado ni el intestino grueso. A sabiendas de que el cáncer de colon también es muy reconocido mundialmente por la lucha contra el cáncer, porque uno de los cánceres más frecuentes, ya sea en el hombre como en la mujer. ¿Sí? No hay cáncer, por ejemplo, de intestino o cáncer de colon, que les voy a explicar más adelante por qué no entramos habitualmente ahí en la patología propiamente dicha o como primeros tratamientos. Aún así, este tipo de tumores siendo radiosensibles. Muy bien. En la unidad 5 ya vamos a hablar de 2 tipos de tumores totalmente diferentes. Los tumores urológicos, ¿sí? Y dentro de tumores urológicos también el tumor, lo que tenga que ver con el sexo masculino, como es el cáncer de próstata, ¿sí? Y como tumor urológico, propiamente dicho, en cáncer de la mujer y el hombre, el tumor de todo lo que tenga que ver con el cáncer de vejiga. Eso quiero que lo entiendan, lo incluimos lógicamente dentro de urológicos, porque son tratados de esa manera. El primer médico al cual ven o sería el urólogo. Posteriormente haríamos lo que es cáncer de pulmón, que también ustedes conocen seguramente por la lucha contra el cáncer. También muy reconocido a nivel mundial porque es uno de los principales cánceres en el hombre como en la mujer. Y es un tema muy extenso en el cual también hay muchísimos tratamientos nuevos y hoy en día en el cáncer de pulmón existen muchos avances del punto de vista de la oncología clínica, en el cual les permite poder o acceder a muchos tratamientos diferentes, ya que este tipo de tumores son muy estudiados a nivel molecular y del ADN. Tiene muchísimo que ver el tipo de droga o quimioterapia que pueda llegar a ser utilizada. Aún así, son tumores radiosensibles. Y el mediastino, que habitualmente vamos a hablar de lo que es el linfoma. Y es un tumor que habitualmente se da en pacientes jóvenes, por eso se puede ver en objetivo específico, dice tumores del hombre, en el hombre y en pacientes jóvenes. Bueno, aquellos pacientes jóvenes habitualmente se dan este tipo de tumores,
son muy, muy, muy radiosensibles, aunque habitualmente el primer tratamiento es oncohematológico. También tiene que ver la radioterapia en el poder ayudar a estos pacientes y poder ser una línea más de tratamiento. Muy bien. Para ir ya en la anteúltima unidad, ¿sí? Ya casi sobre el final del cursado, vamos a hablar de tumores de cabeza y cuello, tumores del sistema nervioso y sarcomas. Cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello, no vamos a tocar todos los tumores porque son muchísimos. Hay muchísimos sectores en la región de la cabeza hasta todo lo que tenga que ver la boca, la orofaringe, la laringe, toda esa zona, las glándulas. Hay muchos tumores diferentes, así que lo vamos a tocar los más frecuentes, que es el cáncer de laringe y el cáncer orofaringeo, en los cuales lógicamente vamos a ver la definición, la anatomía, la etiología, los factores de riesgo, la detección, la prevención y los tratamientos. Con respecto al sistema nervioso, también es un tumor muy estudiado a nivel molecular, los cuales son tumores muy, muy complejos porque, como saben, se encuentran en el sistema nervioso, el cual yo le digo como si fuese el cerebro, es como si fuese nuestra computadora. Si algo falla en el cerebro, falla en el resto del cuerpo. Entonces son tumores muy, muy agresivos, muchas veces desde el punto de vista molecular o patológico y muchas veces debido a la ubicación donde se encuentran. Entonces tenemos como la ubicación donde se encuentra vendría a ser un riesgo más, aparte de ese origen molecular que puede tener un cáncer, ¿no? Lo otro que tenemos son los sarcomas. Los sarcomas no todos son sensibles. Los osteosarcomas ni los condrosarcomas, o sea, aquellos que son condroides o cartilaginosos, no son sensibles a la radioterapia. Entonces no los vamos a estudiar en nuestra materia, sí aquellos sarcomas de partes blandas. Ya para ir finalizando tenemos lo que es tratamientos paliativos, ¿sí? Y radiocirugía, que es una técnica especial. El tratamiento paliativo, acá ya vamos a ver lo que son urgencias oncológicas, metástasis, la definición y los tratamientos. Son aquellos tratamientos que intentamos generar simplemente el bienestar signo sintomático del paciente, para así poder generarle una calidad de vida aceptable a aquellos pacientes que oncológicamente se encuentren justamente en esta etapa paliativa. Esa etapa paliativa es aquella etapa en la cual ya nosotros no tenemos opción del control de la enfermedad, ¿sí? En los cuales ya la enfermedad ya o ha evolucionado de forma local o se ha diseminado en forma sistémica. Entonces, lo que intentamos con estos tipos de tratamientos es poder generarle un bienestar mayor o una mejor calidad de vida a este tipo de pacientes. Posteriormente, lo que tenemos son las radiocirugías. El siguiente tema es una técnica especial que nos permite a nosotros poder tratar tanto enfermedades benignas como malignas. Existe radiocirugía extracraneal o craneal, de la que vamos a hablar hoy en día, que es la que poseemos acá, es la radiocirugía craneal. Es una técnica especial de radioterapia, no es nada convencional, así que lo vamos a ver como un tema aparte. Bueno, chicos, para ir terminando, lógicamente vamos a dar estas clases teóricas. Vamos a desarrollar algunas preguntas o trabajos prácticos para poder ver si van entendiendo a medida que va pasando el tiempo, que eso lógicamente lo tienen que aprobar y lo tienen que presentar
para poder regularizar la materia al margen de los exámenes parciales. Eso ya le voy avisando para que no se duerman con eso. Tiempo van a tener y es bastante flexible durante el cursado, así que no hay problema. Les deseo un buen año y un buen inicio de clases y estamos en contacto. Así que nos estamos viendo. Adiós.